Listo, entonces hablamos más o menos de un porcentaje de ocurrencia del 5%. No es tan común como otros tipos de cortocircuito que ya vamos a ver en unos momentos. A ver, vamos borrando entonces un recuento pequeño. Cortocircuito trifásico podemos tener con contacto, sin contacto a tierra, ¿sí? Que es uno de los más violentos. Es el único equilibrado al fallar las tres fases, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para su cálculo? Solo la secuencia directa, ya que cuando nosotros necesitamos la secuencia bipolar, cuando hay pérdidas y cuando tenemos pérdidas, y cuando está desequilibrado la secuencia inversa y no la necesitamos, porque este es, recordemos, el único equilibrado. Perfecto, las corrientes están desfasadas a 120 grados y las tensiones 0 y el porcentaje de ocurrencia de este cortocircuito es 5%. Eso es todo lo que debemos saber por el momento del cortocircuito trifásico. Lo vamos borrando y vamos a entrar a otro tipo de cortocircuito, que serían los bifásicos, con contacto y sin contacto a tierra. A ver. Listo. Entonces vamos a entrar al cortocircuito bifásico sin contacto a tierra. Vamos a poner aquí cortocircuito bifásico sin contacto a tierra. Vamos a representarlo. Acá vamos a poner la tierra de todas maneras. Y vamos a hacer la representación de nuestro cortocircuito. Ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Tenemos RST. Ahí podemos ver nuestro cortocircuito. Vamos a continuar poniéndole las. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Sin contacto a tierra, acá no hay contacto a tierra. Listo. Ya tenemos la representación entonces de nuestro cortocircuito bifásico sin contacto a tierra. Listo. ¿Qué podríamos decir de este cortocircuito? Bueno, a diferencia del anterior, vamos a poner acá 1, a diferencia del trifásico, lo voy a poner así, acá hay un desbalance. Como está desbalanceado, acá vamos a necesitar para su cálculo, vamos a poner acá para el cálculo, lo que vamos a necesitar es la secuencia directa y la secuencia inversa. Entonces, para este cortocircuito estamos necesitando la secuencia directa y la secuencia inversa. Ya sabemos que este cortocircuito no es equilibrado y que estamos obligados para el cálculo a la utilización de estas dos secuencias que nosotros podemos ver en pizarra. Perfecto. Ahora, si vamos a hablar de este cortocircuito, podríamos hablar de un porcentaje de ocurrencia también del 15%, ¿no? Recordemos, esto es para el bifásico, para el trifásico era 5%. Entonces, el momento vamos de esta manera. ¿Listo? Ahora, vamos a cambiar un poco el esquema y vamos a hablar del cortocircuito con contacto a tierra. Ya hemos visto que vendría a ser sin contacto a tierra. Vamos a borrarlo y vamos a poner acá cortocircuito bifásico. Ponemos aquí con contacto a tierra y lo que vamos a hacer es graficar el contacto a tierra. Al tener contacto a tierra, nosotros sabemos ya que tenemos pérdidas de energía. Al tener estas pérdidas, estamos hablando entonces ya de la secuencia homopolar. Para su cálculo, acá le vamos a poner secuencia homopolar. Son las tres secuencia directa, inversa y homopolar las que necesitamos para poder calcularlo.
¿Alguna diferencia entre el otro? Básicamente solo las pérdidas de energía por el contacto a tierra, son muy similares. Ahora vamos a pasar a uno de los tipos de cortocircuitos que son mucho más comunes, que lleva casi el 80% de ocurrencia, de porcentaje de ocurrencia, y es nuestro conocido cortocircuito monofásico con contacto a tierra, que es el que vamos a trabajar en este momento. Perfecto. Vamos a iniciar. Para ello vamos a borrar la pizarra y vamos a hablar de una vez de nuestro cortocircuito monofásico con contacto a tierra. Y vamos a poner aquí cortocircuito monofásico a tierra. Cortocircuito monofásico a tierra. Vamos a graficar un tanto este cortocircuito. Es bastante sencillo el gráfico, lo vamos a poner así. Perfecto, aquí vamos a poner el contacto, vamos a ponerle de otro color las direcciones. De esta manera, no quiere decir que sea la única dirección. Vamos a ponerlo así también. Ahí está. Este es nuestro cortocircuito con contacto a tierra, monofásico. Perfecto, ¿qué podemos decir? Que es otro de los más, vamos a poner así, violentos. Ocurrencia un 80%. Listo. Para su cálculo, ¿qué necesitamos? Secuencia directa, nuestra secuencia inversa y nuestra secuencia homopolar. ¿Por qué? Porque hay desbalance y porque hay pérdidas de energía. Bueno, ya sabemos que este circuito es desequilibrado y tiene pérdida de energía. Por esta razón estamos poniendo para su cálculo la secuencia directa, inversa y homopolar. ¿Qué más podríamos decir de este cortocircuito? Que es el más común. Ustedes pueden ver, ahí tenemos el 80% de ocurrencia y es uno de los más violentos, junto con el cortocircuito trifásico, con contacto o sin contacto a tierra, que ya es lo que ya lo hemos visto en un video anterior. Así que estos son los que más vamos a analizar. ¿Por qué? Por el porcentaje de ocurrencia. A ver, nos faltaría ver uno más, es el menos común de todos. ¿Sí? Estamos hablando del cortocircuito. Podríamos decir que este cortocircuito que tiene doble contacto a tierra no es muy común y su cálculo es bastante complejo. ¿Sí? Las corrientes también que se manejan para este cortocircuito son bastante bajas comparadas a las que ya hemos visto en otro tipo de cortocircuito. Así que vamos a borrar aquí para poder explicar, no se vayan a confundir con este de acá, que es el más violento. Ahora, hemos hablado también de el cortocircuito bifásico, ¿no? El problema para ciertas características, recuerden ustedes que no todo es, como podríamos decir, no todo es rígido, ¿no? Siempre hay sus excepciones. Y estábamos hablando de la violencia que tienen el cortocircuito trifásico y el cortocircuito monofásico. Y habíamos dejado de lado un tanto el cortocircuito bifásico. Pero el cortocircuito bifásico también tiene a ciertas características, puede generar bastantes problemas y convertirse también incluso en más violento que el cortocircuito monofásico, ¿no? Con ciertas características, claro. Ahora, vamos a ver el cortocircuito con doble contacto a tierra.
Listo, entonces vamos a ver el cortocircuito con doble contacto a tierra. Esto vendría a ser de la siguiente manera. Vamos a ponerlo así. RST. Vamos a poner acá nuestro doble contacto. Ahí está. Ya está. Ahí tenemos nuestro cortocircuito con doble contacto a tierra. Como les decía, este tipo de cortocircuito no es muy común. Los valores de corrientes, como les decía, también son bastante inferiores respecto al resto. ¿Cuándo ocurre este tipo de cortocircuito? Bueno, cuando nosotros podemos tener este tipo de cortocircuito, cuando tenemos valores de la resistencia de puesta a tierra, vamos a ponerle como PAP, bastante grandes. Esta es una de las posibilidades para que pueda ocurrir este tipo de cortocircuito cuando nosotros tenemos en nuestra puesta a tierra nuestra impedancia. En la impedancia básicamente no podríamos, en vez de poner acá resistencia en sí, hablamos de la impedancia, ¿sí? Sí, está más exacto, mucho mejor. Entonces, cuando tenemos nuestros valores de impedancia bastante grandes, nosotros podemos tener posiblemente este problema del cortocircuito con doble contacto a tierra. Ahora, otra posibilidad es que pueda aparecer en redes que tienen el neutro aislado, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Probable en redes con neutro aislado. Es, como les digo, un tema que no vamos a ver nosotros, pero de todas maneras se los estoy poniendo para que ustedes puedan conocer un poco más de este tipo de cortocircuito. Entonces ya hemos hablado de nuestro cortocircuito trifásico, con contacto y sin contacto a tierra. Hemos hablado también de nuestro cortocircuito bifásico, de igual manera. Nuestro cortocircuito monofásico, que es el que tiene mucho más porcentaje de ocurrencia, que es más o menos se lleva el 80%. Recuerden, versus a los bifásicos, que eran 15%. Y a los trifásicos, que eran 5%. Los más violentos que hemos visto son el trifásico y el monofásico, pero para ciertas características el cortocircuito bifásico podría ser mucho más violento que los nombrados anteriormente. Ahora, vimos también este de acá, que es el cortocircuito con doble contacto a tierra, pero no lo vamos a usar, como les digo, el cálculo para este